Saludos queridos visitantes del canal. En efecto, ¿a dónde fue el invencible ejército romano, las legiones de hierro, herederos de la gloria de César, Sila y Escipión? No podrían haberse evaporado. Intentemos resolverlo. Respondiendo a esta pregunta, en primer lugar, hay que tener en cuenta que las legiones de la decadencia del Imperio Romano eran muy diferentes a aquellas formaciones militares que sirvieron durante su apogeo. Las reformas del emperador Diocleciano aumentaron el número nominal de legiones, pero su número se redujo a 1,000 cada una. Probablemente, se suponía que esto frenaría su influencia en los procesos políticos, lo que en gran medida contribuyó a la crisis de mediados de los años 200. En el futuro, su contenido también se desplazó cada vez más a los gobernadores de las provincias, y no al gobierno imperial central en Roma. Todo lo necesario debía suministrarse a las tropas directamente desde el territorio donde estaban desplegadas. Como resultado, esto llevó a que el ejército imperial se fragmentara bastante, ya no se tratara de uniformidad, y más aún de un mando único. Las últimas legiones en Europa se disolvieron después del saqueo de Roma por los vándalos en los años 450 d.C. Los restos del antiguo ejército se unieron en guardias y unidades de guarnición en Rávena, donde los últimos emperadores romanos occidentales tenían su corte y su último bastión. Además de las tropas de la guarnición de Rávena, el resto del antiguo ejército romano estaba formado por mercenarios, representantes de las tribus germánicas, que anteriormente habían sido auxiliares, pero ahora se convirtieron en la principal fuerza militar. Estas tropas y sus comandantes eran súbditos nominales y soldados del Imperio Occidental, pero en realidad seguían sus propios planes, lo que finalmente condujo al hecho de que en 476 decidieron que ya no necesitaban un emperador. Después de derrotar a las tropas de la guarnición de Rávena, que fueron solo una de las últimas unidades romanas verdaderas, derrocaron al último emperador romano, Rómulo Augusto. Bajo el pretexto de que usurpó el poder, depuso al emperador real y legítimo Julio Nepote. En esta nota menor, la historia de las legiones del Imperio Occidental, que, tras una breve agonía, finalmente terminó. El destino de los legionarios fue algo diferente en el este, donde el poder de los romanos era fuerte. Algunas legiones continuaron existiendo durante algún tiempo en su forma anterior, un ejemplo de lo cual es la Quinta Legión Macedonia, que se menciona en los registros de los años 600 de nuestra era. Pero el antiguo nombre finalmente dejó de ser popular y luego dejó de usarse. A medida que el ejército bizantino evolucionó, aparecieron varios tipos especializados de tropas. El papel principal en el campo de batalla pasó a la caballería. Las unidades comenzaron a llamarse de manera bastante diferente. Las reformas de las fuerzas armadas del Imperio de Oriente, iniciadas por el emperador Justiniano y continuadas tras su muerte, acabaron finalmente con lo que el ejército heredó de las legiones romanas, incluidos los nombres de posiciones y unidades, que originalmente tenían raíces latinas. Dado que Bizancio se helenizó gradualmente, es decir, la cultura griega comenzó a prevalecer sobre la cultura romana, luego las formaciones del ejército y sus comandantes comenzaron a llamarse a la manera griega. Aproximadamente desde mediados del siglo VII, el ejército de Bizancio y las legiones del antiguo imperio no tenían casi nada en común excepto la historia. La historia siempre ha sido interesante, y cada etapa de la historia es fascinante a su manera. La historia nos enseña a honrar el pasado y evitar nuevos errores. Suscríbete al canal para no perderte nuevas publicaciones.